Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestra tercera sesión del webinar PH al Día.
Bueno, el día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante y me atrevería a decir que un poquito polémico, candente, como es el mundo de la propiedad horizontal. Bueno, la noche de hoy nos acompaña la doctora Astrid. Doctora Astrid, muy buenas noches, tardes, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlitos. Pues bien, gracias a Dios. Pues contenta de otra vez estar aquí nuevamente. Contenta de que podamos acompañar cada sesión a las personas para que toquemos temas importantes como este. Es importante. Eh, pues no sé, ya creo que estamos conectándonos. Así Eh, es. ya van como 10 personas conectadas, entonces pues saludemos entonces a las personas en esta noche. Claro que sí. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos a la señora Fanny Navarrete. Señora Fanny, muy buenas noches. Tenemos a la señora Clara Elsa Rodríguez Palacios. Muy buenas noches, señora Clara. Tenemos también a la señora Adriana Fernanda Sánchez. Muy buenas noches, señora Adriana. A la doctora Astrid Lizarazo. Muy buenas noches, doctora Astrid. Yo los saludé. Buenas noches al señor a Manuel Morales, a la señora Andrea Salgado, al señor Rigoberto Piñarete, al señor Jairo Cuestas, a la señora María del Pilar Sandoval, a la señora Adriana Moreno y, bueno, la señora Clara nos saluda desde Bogotá. Muy buenas noches. Listo. Bueno, doctora Astrid, también tenemos otra persona que nos va a acompañar la noche de hoy. Ujú. Eh, es el señor Javier Guevara. Eh, Le doy a dar paso. Buenas noches, doctor Javier, ¿cómo Buenas está? noches, Carlos. Buenas noches, Astrid. ¿Cómo están? Gracias Buenas por la noches. invitación y para mí es muy importante poderlos acompañar durante estas sesiones de capacitaciones. Es bien interesante todos estos temas y poder estar al día en todo lo que tenga que ver con propiedad horizontal. Perfecto, muchas gracias. Doctor Javier, una breve introducción, su merced que nos acompaña en esta sesión. ¿Quién es el señor Javier? ¿Qué tiene que ver con la señora Astrid? ¿Por qué estamos donde estamos? Bueno, todo esto inició desde hace ya año y medio en cabeza del doctor Carlos Alberto Chávez Moya, nuestro alcalde, quien en su campaña decidió formar el área de propiedad horizontal en la administración. Afortunadamente, y llegamos ahí con Astrid, y desde allí hemos formado el equipo para poder hacer esos acompañamientos, asistencias técnicas a la propiedad horizontal desde el año pasado, ¿no, Astrid? Más o menos que iniciamos con este proceso y cada día hemos ido avanzando más, estamos llegando más a la comunidad, nos estamos comunicando más con los administradores, con los consejos de administración y con la comunidad en general de propiedad horizontal. Queremos resaltar este grupo sectorial y darle una relevancia y una importancia que se merece, ya que nos dimos cuenta de que el índice poblacional en propiedad horizontal pasó por encima del habitante normal de un barrio en el pueblo. Quiere decir que ya el coeficiente de un habitante de un barrio del municipio en propiedad horizontal lo estamos hablando de 1 por 4. Entonces ya ha incrementado mucho el nivel de propiedad horizontal. Y desde Wow. allí estamos realizando ese oficio junto con Astrid. Estamos realizando esa tarea de hacer ese acompañamiento. Retador, 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 porque nosotros ya hemos hablado en otras sesiones, ¿verdad, doctora Astrid? Que hemos visto que el crecimiento de lo que es el concepto del régimen de propiedad horizontal en el municipio de Madrid es exponencial.
Cada vez hay más proyectos cada vez más grandes, obviamente con diferentes retos, y no sé, es mi percepción como consultor y proveedor en propiedad horizontal. A mí me parece que todavía, que a pesar de que son muchas las personas que tienen propiedad horizontal, todavía hay un índice alto de desconocimiento frente a cómo funciona Total, la propiedad horizontal. Claro, total. el desconocimiento es grande porque de pronto hasta que no vamos a vivir la realidad, no están habitando el conjunto, empiezan a decir, venga, ¿cómo es esto? O cuando pasa algo, entonces se dan cuenta que no es lo mismo que el barrio. Lo importante es que yo diría que es el único municipio que ha apostado a tener un equipo interdisciplinario para ese sector poblacional que es la propiedad horizontal. Somos 4 profesionales, entre eso estamos Juan Javier y yo, pero también un abogado y también una administradora. Entonces, digamos que ese, yo pienso que es como el único municipio que ha apostado de verdad, a pesar que somos 4. Nosotros estamos en calle con la comunicación directa con la comunidad y adicional, pues llegan a la oficina a buscar asesoramiento de todo tipo, o por lo menos una guía que hacer. Entonces yo creo que es importante resaltar eso y que cada vez estamos llegando a más, como dice Javier, ya la gente dice, ah, qué chévere, ya sé dónde puedo preguntar y dónde me pueden guiar o de pronto salir de la duda de lo que ellos necesita. Entonces, pues yo no sé si comenzamos ya, le damos la bienvenida a todas las personas, Ok. a todas las personas conectadas. Entonces, quiero darles un caluroso saludo del alcalde Carlos Alberto Chávez Moya, de la Dirección de Participación y Garantía de Derechos, Cosechando Amor por Madrid. Tenemos esta invitación y un saludo, un abrazo caluroso también del secretario de Gobierno, Fabio Mendiverso, quienes en el transcurso de la capacitación se irán conectando para saludarlos. Y le damos la bienvenida pues gracias a ti, Carlos, por la disposición y por apostar, a unirnos, pues ser coequipero en esta sesiones de capacitación. Entonces, si quieres, ya le damos la bienvenida pues a nuestro panelista de hoy con esta gran capacitación que es asesoría jurídica en propiedad horizontal, Yo quiero, necesidad o sobrecosto. exacto, yo quiero terminar de dar los saludos ya para continuar y darte el Sí, espacio. sí. Saludos a la señora Ángela Torres, buenas noches. Un saludo especial al señor Edwin Correa, un gran amigo. Es una persona con la que trabajamos en la prosperidad. Señor Edwin, muchas Bueno, gracias. es Sí, de Murat. sí, señor. Muchas Edwincito, gracias. ¿cómo estás? La señora Olga Lucía Aldana, muy buenas noches. Ahora sí, procedemos con la presentación, doctora Street. Listo, entonces le vamos a dar la bienvenida a un amigo de la casa, que no es la primera vez que nos acompaña y nos ha acompañado en muchas asesorías y en estos espacios, y espero pues, que nos siga acompañando. El doctor Camilo Díaz Rodríguez, abogado consultor. Buenas noches, doctor Camilo. Bueno, le damos la Muy buenas bienvenida. noches a todos. ¿Cómo están? Abogado, consultor, asesor y Muchas gracias. litigante, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Católica de Colombia, candidato máster de Derecho Laboral de la Universidad Libre. Ha sido docente en la Universidad Católica de Colombia, cuenta con más de 10 años de experiencia en Derecho corporativo y más de 5 años de experiencia en Derecho de la Propiedad Horizontal. Ex asesor en propiedad horizontal y derecho policivo de la Personería de Madrid. Actualmente es asesor de empresas del sector privado y varias propiedades horizontales en la ciudad de Bogotá y en el municipio de Madrid. Entonces, pues le doy la palabra al doctor Camilo. Damos el agradecimiento pues de estar aquí en este espacio. Y doctor Camilo, le doy la palabra. Astrid, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecerle a Dios por la participación que me brinda la vida para poder compartir con ustedes un
un pedacito de conocimiento de la conversación o la charla que vamos a tener en este momento. Agradecimiento especial al doctor Carlos Chávez, alcalde del municipio de Madrid, al doctor Andrés Cifuentes, director de participación del municipio de Madrid, y asimismo un agradecimiento al doctor Fabio Mendivelso, secretario de gobierno del municipio. Bueno, no siendo más, pues demos entrada a esta charla que vamos a tener el día de hoy, que trata de la asesoría jurídica en propiedad horizontal. Vamos a determinar al final de esta presentación la necesidad que tiene la propiedad horizontal en contar con la asesoría legal y jurídica en el desarrollo de todas las actividades que aquí se presentan, y vamos a concluir si realmente puede ser un gasto, un sobrecosto, o realmente podemos determinar que puede ser una inversión en el desarrollo de las actividades que se desarrollan el día a día en la propiedad horizontal. Perfecto. Entonces, colaboras con la presentación. Listo. La primera segunda, por favor. Listo, entonces antes de comenzar recuerden cómo es la dinámica de nuestro webinar. Vamos a tener a nuestro panelista va a estar haciendo su exposición, y las preguntas las vamos a realizar en el mismo sistema de los comentarios del chat de YouTube o en la zona de comentarios de Facebook Live. Entonces la idea es que vamos haciendo las preguntas que ustedes vayan generando, y al final vamos a dar un espacio para que a nosotros, entre la doctora Astrid, el doctor Javier y quien les habla, Carlos, le vamos a hacer las preguntas al doctor Camilo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ya no siendo más, vamos a comenzar. ¿Listo? Bueno. La retiro, Doc. Me retiro. Bueno. La segunda diapositiva, Carlos, por favor. Entonces, para comenzar, vamos a hacer como un recorderis de lo que es la propiedad horizontal. Una de las definiciones pues, más generales es que en la propiedad horizontal hablamos de un régimen o un conjunto de normas, ¿cierto?, que regula la copropiedad. Esta, pues, enfocada en los bienes que hacen parte de la propiedad horizontal, dividiéndolo en bienes privados y en bienes comunes, ¿sí? Así como pues lo observan en la presentación. Y más allá de que podamos indicar si se trata de un edificio, un conjunto residencial, un centro comercial o una propiedad horizontal que maneje temas mixtos, que sea residencial y comercial a la vez. Entonces, en la propiedad horizontal manejamos diversidad de propiedades con diferente carácter de participación o de usos de la actividad, que bien puede ser residencial, comercial o mixta, como bien se haya desarrollado a través del proyecto presentado y como lo regule así su reglamento de propiedad horizontal, de lo cual hablaremos más adelante. Siguiente, por favor. ¿Qué desafíos nos presenta la propiedad horizontal? Los desafíos que nos presenta la propiedad horizontal o los temas relacionados con la propiedad horizontal son todos los conflictos inherentes a la convivencia de la multiplicidad de propietarios que conforman la copropiedad. Asimismo, la complejidad de la administración de los bienes comunes, los recursos económicos y la necesidad de cumplir con la normativa legal específica. En la mayoría de las oportunidades, nos han vendido la errónea idea de que la propiedad horizontal única y exclusivamente se basa en la ley 675 del 2001, y pues eso realmente no es tan cierto, y eso lo veremos más adelante. Es crucial, por favor la siguiente, es crucial tener en cuenta que se debe contar con una asesoría jurídica enfocada en propiedad horizontal, ¿sí? No es lo mismo que se haga una vinculación de un abogado que pueda tener conocimiento en derecho contractual, en derecho laboral, en derecho tributario o en derecho policivo, ¿sí? Porque todas estas materias hacen parte
del desarrollo día a día de la propiedad horizontal, de tal suerte que para el abogado o el asesor legal o la abogada que preste la orientación legal a una propiedad horizontal, pueda determinar la prevención de problemas o situaciones particulares. Todas las situaciones de convivencia no son iguales. No todas las propiedades horizontales cuentan con un comité de convivencia que pueda realmente llevar a cabo la solución y resolución de conflictos y hacer planteamientos específicos. Asimismo, hay que resolver las disputas de manera eficiente y justa. Entonces, cuando no existe un comité de convivencia, pues es el administrador quien entra eventualmente a dirimir los conflictos. Pero no todos los administradores son abogados, no todos los administradores conocen el manejo absoluto de las normas que se deben tener en cuenta en el desarrollo de la administración de propiedad horizontal, y es ahí un papel importante que juega el asesor jurídico para ayudar a resolver ese tipo de situaciones. Garantizar el cumplimiento normativo y la protección al patrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hay un proyecto nuevo de propiedad horizontal, cuando se están haciendo las entregas, cuando hay que mirar pólizas, cuando hay que mirar las zonas comunes, todo este tipo de situaciones, además de poder contar con una orientación jurídica suficiente, pues también hay que tener en cuenta que se deben hacer unas contrataciones que son de vital importancia, como una empresa de auditoría que esté pendiente de observar y, valga la redundancia, auditar el recibo de esas zonas comunes que son objeto o que fueron objeto del proyecto de venta, ¿cierto? De tal manera que los copropietarios o los propietarios de la propiedad horizontal puedan realmente contar con el disfrute, el uso, goce y disfrute de los bienes comunes que les prometieron en el proyecto. Siguiente, por favor. Fundamentos. Ahora, hablando de los fundamentos legales de la propiedad horizontal, como les indicaba anteriormente, no es suficiente la Ley 675 del 2001, pues hay otras normas complementarias que deben ser de manejo y de conocimiento del asesor jurídico o el asesoramiento legal con que puede contar la propiedad horizontal. Entonces, no es solamente, como ya les indiqué, la Ley 675, sino que también hay que tener en cuenta la aplicación y conocimiento de la Ley 1801 del 2016, que tiene que ver con el derecho policivo, las normas de habeas data, que hoy por hoy es una materia bastante importante a tener en cuenta, la Ley 1581 del 2012, porque en todos los conjuntos el administrador es el responsable de la guarda y custodia de los datos de todos y cada uno de los copropietarios. Entonces, es importante en este punto que todas las propiedades horizontales tengan una política de tratamiento de datos personales. La norma tiene unos requisitos específicos, ¿cierto? Sin embargo, no es obligatorio que las copropiedades tengan su política de tratamiento de datos personales. Sin embargo, les tengo que aclarar que en el indebido uso de los datos personales de los copropietarios, el administrador o quien guarde el uso de esos datos es responsable ante la ley por cualquier mal uso, indebido uso, por transferencia de datos que no corresponden a terceros, a proveedores, etc. De tal suerte que, a pesar de que no sea obligatorio, es muy recomendable que se elaboren esas políticas y se radique y se actúe mediante la resolución que exige la Superintendencia de Industria y Comercio para tal fin. Asimismo, hay que tener en cuenta las políticas de vigilancia y seguridad privada, decreto 396 de 1994, ¿cierto? Porque todas o la mayoría de las propiedades horizontales cuentan con el servicio de vigilancia y seguridad privada. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Las exigencias, si esa empresa tiene resolución vigente, por cuánto tiempo,
si ha tenido sanciones, si no ha tenido sanciones, si cumple con las reglamentaciones laborales, qué sobrecargos ha tenido, qué quejas ha tenido ante la superintendencia. Es decir, hay que hacer una revisión bastante juiciosa al momento de poder seleccionar cualquiera de los proveedores. Bien. Asimismo, las normas urbanísticas. Hoy en día es muy común que en algunas propiedades horizontales, sobre todo en aquellas donde se promueve un diseño particular de edificaciones, sin que sea la constructora quien haga la edificación, pues cada copropietario ha desarrollado un modelo de vivienda diferente, violando de cierta manera a veces los diseños que ha propuesto el constructor para que se implementen esas construcciones. Entonces acá hablamos sobre una violación urbanística que al mismo tiempo sobre esas violaciones urbanísticas tiene que ver el derecho policivo. Entonces, si el abogado que orienta la propiedad horizontal en este tipo de situaciones que les comento no tiene manejo de la norma, pues muy difícilmente va a defender la propiedad horizontal como se debe ante este tipo de situaciones. También se ha visto en los últimos años que en las propiedades horizontales se han establecido pequeños comercios o lo que se llamó en pandemia los emprendimientos particulares de las personas por el tema de no poder salir de su casa o el lugar de habitación, ¿cierto? Sin embargo, aquí también hay que tener en cuenta pues, los usos de suelo y todas estas situaciones particulares. Y esto que traigo a colación de las normas de erradicación de trabajo infantil es porque en muchas situaciones se ha conocido de la empleabilidad de menores de edad, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, hay que ser muy vigías y protectores de los derechos de la infancia y la adolescencia. No está de más, pues obviamente, sobre el derecho laboral, todas las vinculaciones que hay que tener en cuenta si se tienen. Conozco propiedades horizontales que tienen al personal de aseo, al conserje y otros funcionarios de mantenimiento contratados de manera directa, lo cual pues no es recomendable o es poco recomendable. También tenemos otras normas, por favor, siguiente. Otras normas tales como la aplicación del derecho administrativo. Entonces, la aplicación del derecho administrativo, ¿dónde lo vemos? Cuando un propietario de una unidad privada que hace parte de la propiedad horizontal le presenta al administrador un derecho de petición. Entonces, en la mayoría de las veces, un administrador dice, no, pero pues yo cómo contesto eso, ¿sí? Entonces, debe contar con una orientación jurídica que le permita desenvolverse adecuadamente al momento de tener que contestar un derecho de petición. Las acciones de tutela, igualmente con la orientación de un abogado que maneje las normas, porque se puede presentar una acción de tutela por diferentes situaciones, por un uso indebido del tratamiento de datos personales, por una no contestación de un derecho de petición. ¿Sí? Hay diferentes situaciones en las que nos podemos ver inmersos en la presentación de una acción de tutela, bien sea por los copropietarios, por los residentes o por un tercero, que tenga que ver necesariamente involucrada la propiedad horizontal. Asimismo, pues están las normas del Código de Comercio, y aquí pues es importante tener en cuenta que los proveedores que se contratan para la prestación de diferentes servicios de la propiedad horizontal, pues deben contar con unas pólizas que son unas garantías de cumplimiento, bien sea por cumplimiento de la ejecución del contrato, por el control financiero, ¿sí? Por las necesidades que se tengan que proteger dentro de la propiedad horizontal. Asimismo, hay unos conceptos muy importantes del Consejo Técnico de Contaduría Pública, donde se relaciona que la propiedad horizontal, al ser una entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pues se homologa
en varias normas a lo que tiene que ver con una sociedad sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces hay muchas normas aplicables del derecho comercial aplicables a la propiedad horizontal y que son homólogas, como es el concepto 005 del 2023, que trae unas normas y unas recomendaciones bien importantes. El estatuto tributario, es importante que el asesor jurídico de la propiedad horizontal tenga conocimiento de pronto base o básico sobre lo que trata el estatuto tributario. Hoy por hoy pues vemos las afectaciones que ha sacado la DIAN respecto al uso de los parqueaderos y zonas comunes, ¿sí? Entonces ahí tenemos un punto bien importante para discutir y hay que tener en cuenta el conocimiento para poder responder esos requerimientos tanto de la parte contable, el revisor fiscal, y la parte jurídica, que también debe tener amplio conocimiento de ese tipo de situaciones. Y pues hay otras normas que son complementarias y conexas en el desarrollo de las actividades de propiedad horizontal, pero pues cada norma se irá aplicando y se irá orientando dependiendo de la situación particular y jurídica en la cual se encuentra inmersa la propiedad horizontal. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna inquietud. De momento no, estamos diciendo a la comunidad, por favor vayan preparando sus preguntas, colóquenlas en los comentarios, que ahí vamos a transmitirlas al final de la sesión, ¿vale? Continuamos, Doc. Bueno, entonces pongamos la siguiente. Filmina, por favor. Riesgos. Hay unos riesgos, digamos, elevados, medios, de no contar con una asesoría jurídica pertinente. ¿Cuáles son? Conflictos vecinales no resueltos, generación de ambientes hostiles, demandas y procesos costosos. De mi recomendación profesional, no soy de los abogados que buscan los litigios, ¿sí? Entre más corto y más sensata una conciliación, pues muchísimo mejor, ¿sí? Porque pues a veces es preferible un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, si los conflictos que hay entre vecinos se pueden determinar o darse por terminados de manera inmediata o en un corto tiempo, pues sería muy recomendable, siempre y cuando pues se pueda contar con una buena orientación jurídica. El incumplimiento normativo, como les decía antes, eventualmente nos podemos ver inmersos en sanciones como multas y otras situaciones en particulares frente a las autoridades administrativas, ¿sí? Como es el término de una violación de norma urbanística, que ya les comentaba anteriormente. Se puede presentar también una mala gestión administrativa por desvío de fondos, decisiones erróneas que afectan el patrimonio de la comunidad, y eso va llevando a que se presente una inseguridad jurídica dentro de la copropiedad y le va generando como un sinsabor a los copropietarios sobre cómo es la administración o cómo ellos pueden solicitar el ejercicio de sus deberes, de sus derechos, ¿cierto? Habiendo cumplido con sus deberes. Los conflictos de valor del inmueble, entonces, como les indicaba anteriormente, si la constructora no entrega las zonas comunes en los momentos y en las condiciones que los prometió en el proyecto, pues eso muy seguramente va a terminar afectando el patrimonio de toda la comunidad que haga parte de la propiedad horizontal en particular. Los conflictos de valor que tienen que ver pues con lo que acabo de indicar. Entonces, cuando hay un incumplimiento por parte del constructor al momento de entregar ese proyecto, pues necesariamente se tendrá que presentar medidas de protección al consumidor, ¿sí? Y aquí es donde también debemos solicitar no solo el acompañamiento de la administración municipal, la administración distrital, ¿sí? Dependiendo en qué ciudad o municipio nos encontremos, sino también hacer parte de estos procedimientos a la personería, ¿sí? La personería, como ente de control, también puede ayudar a la comunidad a resolver ese tipo de situaciones, coadyuvando
a la administración municipal en la presentación de acciones populares y acciones de cumplimiento para que realmente la constructora se comprometa a la realización y entrega de estas áreas comunes o de los proyectos tal y como fueron vendidos a cada uno de los copropietarios. Porque ¿qué es lo que compra cada uno de los propietarios de un inmueble que hace parte de una propiedad horizontal? Que tenga una piscina o que tenga un salón de juegos para los niños, ¿sí? Diferentes sueños son los que se ven reflejados al momento de la compra de un inmueble que haga parte de propiedad horizontal. Y en la medida que esas condiciones se ven desmejoradas o no cumplidas, pues es necesario adelantar ciertas medidas de protección. Y pues obviamente que si no hay una debida orientación jurídica, pues se va a presentar la vulneración de derechos de los propietarios, de los residentes de la propiedad misma. ¿Sí? Entonces, como les indicaba anteriormente, ¿cómo puede hacer exigible un copropietario sus derechos si no hay una debida orientación jurídica de la propiedad horizontal? Continuemos, Carlos, por favor. Ámbitos clave para la asesoría, donde la asesoría jurídica es indispensable. Es indispensable al momento de la presentación del proyecto. Entonces, las constructoras y las administraciones provisionales que se contratan para la entrega de proyectos, es importante que tengan una debida asesoría jurídica para la constitución y reforma del reglamento de propiedad horizontal, para garantizar que ese reglamento sea claro, sea completo y sea lo más sólido posible, ¿sí? Donde puedan establecerse cuáles son los deberes de cada copropietario, cuáles son los derechos, cómo están distribuidas las áreas, cuál es el coeficiente que se va a desarrollar, cómo se van a cobrar las cuotas de administración o las expensas. Para los conjuntos que tienen piscina, cuáles son esos horarios de piscina, la reglamentación de piscinas, que es una norma bien importante en los conjuntos que cuentan con ella, norma que de golpe se me olvidó indicar anteriormente. Es importante tener en cuenta la normatividad de piscinas, los horarios, las restricciones, los mecanismos de protección que todo eso conlleva. El cobro de cartera es indispensable que todo conjunto pues tenga un control de su cartera morosa, ¿sí? Y que a su vez pues bien sea el abogado el que haga las veces de esa recuperación de cartera, bien sea por conceptos de acuerdos prejurídicos, ¿sí? Y los que no logren alcanzar esos acuerdos prejurídicos o esos acuerdos que una vez consolidados sean incumplidos, pues se inician unos procesos ejecutivos que serán pues más dispendiosos para la recuperación de cartera morosa. El manejo de conflictos de convivencia y la mediación de conciliación de las disputas entre vecinos. Entonces, como ya les indicaba anteriormente, es importante que al momento en que no haya un comité de convivencia que sea sólido o en el momento que lo haya, pero no hayan alternativas de propuesta de solución y resolución de conflictos, pues sea el asesor jurídico quien pueda intervenir y mediar en ese tipo de situaciones para llegar a una solución pacífica de solución de conflictos. Siguiente, por favor. ¿Qué beneficios? Carlos, me regalas la siguiente, por favor. Perdón. No, anterior. La 9. ¿Sí? La 9, ahí está bien. No, esa. Ok. Ámbitos clave donde la asesoría jurídica es indispensable. Entonces, es indispensable asesorar tanto al administrador como al consejo de administración. ¿En qué tipo de situaciones? En la orientación de toma de decisiones importantes como la contratación de personal, contratación de obras, proveedores, entre otros. Ahí mismo, entonces, la elaboración y revisión de contratos, cumplimiento de normativa laboral, tributaria, preparación
desarrollo de las asambleas generales, que es muy importante. En este punto, pues voy a hacer hincapié, pues tengo el conocimiento de que muchas copropiedades se encuentran hoy en día en búsqueda de mantenimiento de fachadas, mantenimiento de cubiertas, impermeabilizaciones. Entonces, aquí es importante que puedan escoger un buen proveedor en varias situaciones. Primero, es recomendable que cuando una propiedad horizontal vaya a realizar una contratación para el mantenimiento de fachadas, para el mantenimiento de cubiertas, para impermeabilizaciones, siempre hagan unos estudios previos, ¿sí? Eso se denomina, y Carlos, no sé si me recuerdas el, el término. Los términos de referencia. Los términos de referencia, ¿sí? Entonces, en los términos de referencia es importante que la propiedad horizontal cuente con una orientación de vía, que consiste en qué? En que además de todos los conceptos técnicos de ingeniería y de revisión técnica que pueda tener en la observación de los planos, pues también sea importante cuáles van a ser esas condiciones de contratación de estas actividades. Entonces, en esos términos de referencia es cómo se va a sacar al público en general que se presenten esas ofertas. Recomendaciones para realizar esos términos de referencia es que deben haber unas obligaciones administrativas, unas obligaciones financieras, unas obligaciones medioambientales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos interesa o qué le interesa al administrador de acuerdo a sus obligaciones del artículo 51 de la ley 675? La protección del patrimonio de la copropiedad, ¿sí? Entonces, recomendación en los términos de referencia, dos, importantísimas. Uno, tratar de que esos términos de referencia se hagan bajo una contratación por APUs, ¿sí? Por análisis de precios unitarios. Y dos, la evolución del factor pasado por imprevistos, es decir, que si el contratista que va a ejecutar la obra no presenta y justifica unos imprevistos, pues que esos dineros sean retornados a la copropiedad, ¿sí? Porque ¿qué buscamos? Proteger el patrimonio y en lo posible tener un ahorro. Ahora, pueden haber interventores que por la pereza del control financiero no hagan el control de APU, sino hagan contratación a todo costo. Pues que es más fácil decir, no, pues a todo costo me evito que eventualmente no vaya a pasar de costos, o tener un control general y no hacer un control presupuestal día a día, ¿sí? En cambio, con el desarrollo de los APUs podemos buscar unos beneficios muy importantes para la copropiedad. Es más, se puede contratar únicamente la mano de obra y situaciones así muy particulares que dependerán de la orientación jurídica y también de la orientación técnica pertinente con que pueda contar la propiedad horizontal. Asimismo, es indispensable pues, poder contar con una adecuada representación legal, que los términos en los cuales la Secretaría de Gobierno de cada municipio, distrito o ciudad pueda reconocer la representación legal de esa propiedad horizontal. Hoy por hoy, en muchas oportunidades, el administrador saliente o el consejo dice, no, es que yo no voy a reconocer a estos consejeros porque es que no cumplen con las normas, no cumplen con lo que dice la ley, no cumplen con lo que dice el reglamento de propiedad horizontal y, me van a disculpar la expresión, se pasan por la faja la norma, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo idóneo para desconocer? Es la impugnación de las actas de asamblea. Es el único mecanismo, no es porque el revisor fiscal me dijo, que porque a mí no me pareció. Esas son actuaciones en contravía de la ley. No hay otro mecanismo idóneo que no sea la impugnación del acta de asamblea, el mecanismo mediante el cual yo pueda presentar, bien sea como administrador, como revisor fiscal o como miembro de la asamblea, la impugnación de esa acta porque va en contravía de la ley o en contravía de lo normado dentro del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, aquí es bien importante tener en cuenta
una debida orientación jurídica para evitar esos hierros. Siguiente. Gracias. Bien, beneficios. Entonces, ¿qué beneficios nos trae una debida orientación jurídica? Generar en la copropiedad y en la comunidad de esa propiedad horizontal una seguridad jurídica. Prevención de conflictos, es decir, que si se puede analizar dentro de las actividades comportamentales y de convivencia unos conflictos futuros, se puedan prevenir y se puedan desarrollar actuaciones con el fin de prevenir. Entonces, aquí es donde yo le digo a veces a los administradores, es mejor que nosotros tomemos acciones de prevención, más no de corrección, ¿sí? Porque ya cuando tenemos un tema de tomar decisiones correctivas, pues ya tenemos el problema encima y nos toca realizar otras actuaciones jurídicas que pueden encarecer eventualmente el servicio de esa orientación legal. La optimización de recursos, entonces, como le indicaba anteriormente, un desarrollo de una buena vinculación para personal de interventoría en el desarrollo de las actividades, un desarrollo objetivo en la selección de contratistas, donde se va a cuidar el patrimonio económico de la copropiedad y saber cuál puede ser la mejor opción y el mejor procedimiento técnico para hacer esas contrataciones de mantenimiento de obras. La armonía y la convivencia, pues obviamente, como ya lo he comentado anteriormente, tener en cuenta el apoyo a los comités de convivencia y cuando no, entonces apoyar al administrador en ese tipo de actuaciones. Cumplimiento normativo, pues obviamente tener en cuenta todo el cumplimiento de las normas y desarrollo de las situaciones jurídicas que se vayan presentando en el desarrollo del ejercicio de la administración. No es solo, como ya lo he mencionado anteriormente y hago hincapié en eso, no es únicamente saber la ley 675. La ley 675 del 2001 es una norma base para el desarrollo de las actividades de propiedad horizontal, pero hay que saber también qué otras normas complementarias pueden servirnos de auxilio para resolver esas actividades, esas situaciones particulares. Si podemos acudir a la autoridad de policía, si podemos acudir eventualmente a una comisaría de familia por una vulneración de derechos contra niños, niñas o adolescentes. Si hay una vulneración de derechos de trabajo, si hay un indebido uso del suelo por parte de los copropietarios que hacen parte de esa propiedad horizontal. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que nos llevan a considerar la aplicación de otras normas diferentes a la ley 675 que nos sirven como complemento al ejercicio de la debida orientación jurídica para la propiedad horizontal. Y la profesionalización en la gestión. Profesionalización en la gestión va más encaminada a profesionales del derecho que tengamos experiencia en situaciones particulares de propiedad horizontal, porque si ustedes revisan pensum académicos de universidades a nivel nacional, hoy por hoy no hay una especialización estrictamente dedicada a la administración de propiedad horizontal, sino que se cuenta con diplomados y con cursos parciales de administración de propiedad horizontal. Sin embargo, pues creo que hay una universidad, si no estoy mal, la Universidad Cooperativa, que está sacando una especialización en esas áreas, ¿sí? Que es como uno de los primeros índices de profesionalización. Por lo demás, habemos abogados que nos hemos dedicado a estudiar la propiedad horizontal desde diferentes ámbitos y nos hemos dado cuenta que realmente la propiedad horizontal, tanto los consejos de administración como los administradores mismos, pues necesitan unas orientaciones y hemos incursionado en esos conocimientos normativos para poder dar unas orientaciones debidas en esta materia. Entonces, la profesionalización va enfocada en la gestión que se desarrolla jurídicamente en la orientación para la aplicación de las normas, bien sea
a la Asamblea General, al Consejo de Administración y al administrador. Siguiente, por favor. ¿Cuándo consultar a un abogado especialista en propiedad horizontal? Entonces, como les decía, no hay una especialización en sí enfocada, una especialización universitaria que nos diga, hay un especialista en propiedad horizontal, ¿sí? Somos abogados que hemos incursionado en este curso, en estos conocimientos que son a veces muy técnicos al momento de dar una orientación. Uno de los profesionales más famosos que creo que es conocido de todos o de muchos de ustedes es el doctor Jorge León. Sí, es uno de los abogados más reconocidos a nivel nacional en el tema y sobre la materia él ha sacado varias publicaciones. ¿Sí? Y entre ellos pues hay otros profesionales del derecho que nos hemos interesado por la aplicación del desarrollo jurídico de la propiedad horizontal. Entonces, asimismo, ¿cuándo consultarlo? Al momento de adquirir la propiedad horizontal, cuando una persona natural o jurídica va a hacer la intervención o adquirir un apartamento, un local comercial, ¿sí? Cualquier inmueble que haga parte de una propiedad horizontal, de tal manera que se pueda revisar el reglamento de propiedad horizontal, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos, qué reglamentaciones especiales tiene, todas ese tipo de cosas. Ante cualquier duda sobre los derechos y deberes de los copropietarios, cuando surgen los problemas de convivencia, como ya lo he manifestado reiteradamente en esta charla, antes de tomar decisiones importantes en la asamblea o en el consejo. ¿Qué decisiones importantes pueden haber? ¿Cuál puede ser cambiar la destinación del uso del suelo de una de las zonas comunes? Cambiar el coeficiente, un sinnúmero de situaciones muy particulares que se pueden presentar bien sea en la asamblea o bien sea en el consejo, entre las diferentes disputas que se puedan presentar. Cómo llevar adecuadamente una asamblea. A veces las asambleas de la propiedad horizontal se extienden en un sinnúmero de horas cuando son unos puntos específicos que deben ser tratados, pero no hay un presidente y un secretario de asamblea que ordene y lleve a feliz término una asamblea ordinaria. Entonces se recomiendan establecer unas estrategias para llevar una asamblea tranquila, cómoda y entre los horarios establecidos por la administración, porque a veces en ese tipo de situaciones el ampliar los horarios establecidos para llevar a cabo una asamblea general de copropietarios puede generarle unos sobrecostos a la copropiedad y eso que genera un detrimento patrimonial. Y eso viene siendo eventualmente un detrimento patrimonial consentido por todos los copropietarios y por lo que buscamos generalmente es que lo que se programa se cumpla. ¿Sí? Entonces, todo también depende de qué estrategias se puedan establecer por parte de la orientación jurídica con la que pueda contar cada propiedad horizontal. Procesos de contratación y de reforma. Entonces, como ya les indicaba anteriormente también, qué procesos de contratación se pueden adelantar, cómo se deben adelantar, qué reformas se le pueden hacer al reglamento de propiedad horizontal. Y todo este tipo de situaciones que pueden presentarse en el desarrollo de las actividades de administración del consejo y de las mismas reuniones de la asamblea. Eso sería todo por el momento. No sé si hayan preguntas. Durante la presentación, pues hemos tenido en cuenta varios puntos importantes. Entonces, desde el punto de vista profesional, pues se hace importante contar siempre con una orientación jurídica pertinente, ¿cierto? Entonces, de tal suerte que no termina esto siendo un gasto para la propiedad horizontal cuando se cuenta con una debida orientación jurídica, ¿cierto? Viene siendo una inversión que va a cuidar a la copropiedad de tener sobrecostos reales por una indebida contratación,
por un indebido control financiero del presupuesto para la contratación de obras y cosas similares, ¿sí? Y es un pilar fundamental para una convivencia exitosa. Permite que la propiedad horizontal funcione como una verdadera comunidad organizada y justa, ¿sí? Entonces, cierro con este comentario que dice, en la propiedad horizontal, el buen vecino sabe de convivencia, el buen administrador sabe de gestión, pero el éxito y la paz se construyen con el respaldo de una sólida asesoría jurídica. Muchas gracias. Excelente, doctor Camilo, muy. Excelente esa frase. Está muy buena. Vamos a repetirla, venga, yo la quiero repetir. Sí, pongámosla. Por favor, dice, entonces la leemos. En la propiedad horizontal, el buen vecino sabe de convivencia, el buen administrador sabe de gestión, pero el éxito y la paz se construye con el respaldo de una sólida asesoría jurídica. Está chévere, Doc, está chévere. Está interesante esa frase. Está muy interesante y aparte que lo deja uno pensando muchas cosas. Así es. Pues a todas las partes, ¿no? A todas las partes, tanto el residente, el administrador ¿qué? Y el de convivencia, y el abogado y el consejero. Así es, así es. Bueno, listo. Llegaron las horas de la hora de las preguntas, Doc, porque realmente yo veo que por experiencia, yo lo veo desde la parte como, digamos, como consultor, como interventor, como contratista. En propiedad horizontal lo que usted dice es cierto. Uno es testigo que hay comunidades que quieren hacer muy bien las cosas, otras donde realmente es como no se sabe cuál es el motivo real por el cual van a hacer las cosas. Se tienen que hacer porque pues la comunidad tiene una necesidad, pero a veces las hacen pues, sin un mayor control. Entonces es importante. No sé si la doctora Street que tenga alguna pregunta. Yo sí, tengo una pregunta. Bueno, dos. Me han hecho dos preguntas. Una es, hay un conjunto que lleva 5 años ya con un administrador con contrato laboral, pues con contrato fijo. Entonces dicen, bueno, ¿hay qué? ¿Podemos seguir así? ¿Qué conveniente o qué puede afectar a la copropiedad que tenga un contrato laboral de término indefinido? Esa es la primera. Y la segunda es, bueno, si quieres, también lo contesta la primera y ya te digo la segunda. Bueno, pues frente a esa pregunta, digamos que en la mayoría de las situaciones, el Consejo de Administración es el que hace la selección y nombramiento del administrador, ¿cierto? A pesar de que digamos que es una de las facultades que son propias de la Asamblea y es una de las facultades únicas delegables que tiene realmente la Asamblea en delegar en el Consejo de Administración la escogencia del administrador. Ahora, pues en ese mismo sentido, es autónomo el Consejo de Administración que haga esa vinculación. Si lo hace bien por un contrato de prestación de servicios o la hace mediante un contrato de trabajo. Riesgos hay muchos, son variables. Aunque con la reforma laboral actual, con la ley 2466, pues tener una relación de prestación de servicios y una vinculación laboral, realmente la diferencia va a ser muy poca. ¿Cuál va a ser la diferencia? La subordinación. Entonces, para el caso en concreto, pues yo pensaría que hay un sobrecosto de carga en la carga prestacional de ese contrato de trabajo que se le tiene al administrador, porque además de pagársele un salario, pues se le deben pagar unas prestaciones sociales, ¿cierto? Equivalentes con su jornada laboral, con el salario percibido y todas este tipo de situaciones, además del pago de la seguridad social. ¿Sí? Entonces pensaría yo desde el tema profesional que podría haber eventualmente un sobrecosto en la contratación de ese administrador. Ahora bien, si ese contrato es a término fijo, pues mirar
cuántas prórrogas ha tenido, ¿ya? Porque hay que tener en cuenta que actualmente o en el desarrollo de la entrada en vigencia de la ley 2466, todos los contratos a término fijo, en su cuarta prórroga tendrán una mutación a contratos a término indefinido, que eso podría generar eventualmente un beneficio o un perjuicio patrimonial para la copropiedad. La sugerencia es que esos contratos de administración se hagan por contratos de prestación de servicios, bien sea con una persona natural o con una persona jurídica, con la observación o con la aclaración que con la entrada en vigencia de la ley 2466, los empleadores o los contratantes de estas personas de prestación de servicios tendrán que asumir el pago de la seguridad social. Entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo al estatuto tributario, es importante tener en cuenta que la aplicación, la cotización de ese trabajador o de ese contratista por prestación de servicios deberá hacerse sobre la base del 40% del ingreso. Si esa base del 40% del ingreso me da inferior al salario mínimo, pues esa cotización será sobre el salario mínimo, ¿sí? Ya que el sistema de seguridad social integral en Colombia no permite cotizaciones inferiores cuando se trata de una vinculación formal. Listo. Ok, tengo otra pregunta. Bueno, dos. Una sugerencia y es que me piden que por favor pongamos la frase del doctor, por favor, que la quieren tener. Esa es para ponerla ahí. Y la otra es una sugerencia. No sé si de pronto podríamos tocar un poquitico el tema o lo dejamos para de verdad otra capacitación. Muy buenas noches. Les recomiendo tener en cuenta el tema de la reforma laboral y cómo se va a afectar en PH. Gracias por dejar esta sugerencia. Claro, bueno, el tema de la reforma laboral tiene varios índices importantes, sobre todo cuando la propiedad horizontal tiene vinculaciones directas con el personal de aseo y con el personal de conserjería, ¿sí? Que no es recomendable. Yo recomiendo y siempre he recomendado que estas vinculaciones se hagan a través de una empresa que preste los servicios de aseo y de conserjería para tenerse que evitar la propiedad horizontal en varias situaciones. Primero, porque la propiedad horizontal está poniendo los riesgos, ¿sí? Entonces hay unos riesgos que asumir. Entonces, al momento de probar una culpa, al momento de la carga prestacional, al momento de la subordinación, entonces es mejor contratar todos estos servicios a través de personas jurídicas que presten esos servicios, ¿ya? Y con eso la propiedad horizontal se quita unas cargas de responsabilidad que podrían ser eventuales a futuro. Entonces, y con respecto a lo de propiedad, a la reforma laboral, obvio, la reforma laboral ha traído varios índices dinámicos, ¿sí? Es un tema que ha traído índices sociales o unos puntos sociales muy importantes que destacar, sobre todo cuando hablamos de la prestación de servicios de las empresas de vigilancia y seguridad privada, que eso va a generar un índice de incremento en el costo de la prestación del servicio, ¿sí? Entonces, actualmente yo asesoro empresas también de vigilancia y seguridad privada y ha sido preocupante en el sector, en este sector especialmente. Primero porque venimos con una reforma en el 2021 de la disminución de la jornada laboral. Eso como primer factor. Y ahora entonces tenemos otros factores que es el reconocimiento del 100% de la jornada dominical laborada, que eso no es nuevo, ¿sí? Realmente en el Código Sustantivo de Trabajo de 1948, que ya es un código de vieja data, desde allí se reconoció ese incremento, solo que a partir de la ley 797, más o menos hacia acá, se hicieron unas reformas para poder generar empleo desde el sector empresarial. Pero digamos que lo que se está presentando ahora, más allá
de una normativa nueva es una subrogación normativa, ¿sí? Es decir, que volvimos al Código Sustantivo del Trabajo del 48, que ha sido retomado en algunos puntos por la Ley 2466, que actualmente se va a ir acogiendo gradualmente en aplicación, ¿sí? Entonces, puntos importantes a tener en cuenta es el incremento de los costos con las empresas de vigilancia y seguridad privada. Es un punto que toca analizar dentro de los presupuestos que maneja la copropiedad para cubrir ese rubro de ese servicio. Entonces hay que toca entrar a analizar si los servicios que presta la empresa de seguridad privada, cuántas unidades tiene, si tiene 2 o 3 personas por jornada, o si a esos turnos le vamos a reducir a 1 o le vamos a reducir a 2, dependiendo de las necesidades que tenga cada propiedad horizontal en particular. Ok. Gracias, Doc. Yo no sé si, Carlitos, comenzamos con las preguntas. Y las Yo tengo una pregunta. Dale, doctor Javier. Camilo, tenemos una duda que resultó de una unidad residencial aquí en Madrid, y el conjunto lleva 1 año de haberse entregado. Un residente le hizo unas modificaciones estructurales a su apartamento en la torre, 3er piso, pero no han podido ingresar ni los de la constructora, ni la administración, ni el consejo de administración a verificar qué tanto fue el daño o qué tanto fue la modificación estructural que le realizó el residente. Ellos me preguntaban que cómo podrían hacerlo jurídicamente, porque usted sabe que no podemos llegar a entrar allá directamente al apartamento. Bueno, ahí, claro, es una unidad, de la puerta hacia adentro es una unidad privada, ¿sí? Ahora, si se realizó alguna modificación estructural, pues se debe tener en cuenta que eso pierde garantía, ¿cierto? Y hay una afectación comunal, ¿cierto? Correcto. Entonces, así mismo como está esa afectación comunal, hay una perturbación a la posesión. ¿Por qué hay una perturbación a la posesión o una presunta perturbación a la posesión? Porque mi vecino está afectando mis derechos, ¿sí? ¿Y cómo me puede haber afectado? Que la estructura se caiga. Entonces hay que tomar medidas preventivas. ¿Dónde se puede acudir? Ante el inspector de policía, ¿sí? Okay. Bien sea por la infracción urbanística presunta y por una presunta violación a la posesión, ¿sí? Entonces se puede acudir ante la inspección de policía para que dirima ese conflicto, para poder establecer si hubo violación a norma urbanística y si eventualmente se hace efectivo una violación a la posesión. Ok, o sea que si llega la inspección de policía a hacer el acompañamiento para ingresar al apartamento, ¿lo pueden realizar? Claro, y aquí es bien importante solicitar el acompañamiento de la personería, ¿sí? Ok. O sea, el acompañamiento de la personería es bien importante para poder garantizar la no vulneración de derechos particulares. Ok, perfecto, gracias. Complicada ese ejemplo, sí. Javi, complicado. Sí, y es que está latente, lleva apenas 1 año. Y eventualmente en el futuro, ¿sí? En el futuro puede haber, si hay una afectación grave en la estructura, ¿cierto? De la edificación y los demás vecinos se ven afectados, le cabe un proceso o una demanda de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? Y entonces ese vecino se verá inmerso en un problema bastante mayúsculo. Sí. Sí, eso es verdad. Es que ese caso que dice Javi es muy importante porque se ha visto, ese caso se ha visto en varias partes. Yo rompo la pared y la casa del lado con la casa con esta casa. O sea, compro 2 y abro en la mitad y que son casas, bueno, no tanto. Pero en los apartamentos, cuando no, yo quito esta pared que me estorba a mí y de pronto no piensan que el peso que va a afectar o que tiene estas consecuencias legales. Dios mío, o sea, la ignorancia a veces. Claro, además para hacer reformas estructurales o para hacer reformas internas se tiene que contar
casi que con el permiso de la administración para poder determinar qué muros son de carga y cuáles no. Exactamente, sí. Entonces, pues esto es algo muy técnico de ingeniería. Tengo conocimiento de causa porque pues soy hijo de un constructor y de una profesora y conozco pues por conocimiento de causa de este tipo de situaciones. Tengo mucho conocimiento empírico en el área de ingeniería y arquitectura. Entonces es bien importante tener en cuenta qué muros son de carga y qué muros no. Con los muros que no son de carga, pues eventualmente se podrán hacer algunas modificaciones, pero con los muros que son de carga y que están diseñados para soportar el peso y los movimientos, porque es que aquí hay que tener en cuenta que las edificaciones fueron construidas también para soportar movimientos telúricos, ¿sí? Entonces eso tiene el cumplimiento de la norma NSR 10, que es la norma sismo resistente del 2010, que es la última que tenemos aún vigente en Colombia, y eso no se lo inventó el arquitecto o el ingeniero porque sí, o sea, eso tiene una razón de ser, ¿sí? Y si hay un incumplimiento y hay una violación, pues obviamente que esa persona que realizó las modificaciones pues será acreedora a una sanción administrativa y pecuniaria que considere necesario, bien sea el inspector de policía o la autoridad que corresponda. Ok, perfecto. Gracias, Totalmente de acuerdo. Ahí para complementar la respuesta, les acabo de compartir un link en los comentarios. Fue una situación que efectivamente a nosotros nos pasó en un proceso de recepción de áreas comunes y efectivamente al propietario le pareció muy estético, no, le parecía poco estético un muro que dividía lo que era la parte de la habitación con su zona de sala comedor y lo voló. Lo voló. Por Dios. Efectivamente, sucedió miércoles. todo lo que acaba de decir el doctor Camilo. Para la recuperación, ojo porque es que aquí cuál es el tema también desde la parte técnica. Desde la parte técnica es tratar de recuperar la estabilidad estructural del edificio. ¿Eso qué significa? Eso significa que para hacer esta reparación, eso no es solamente algo de concretico, un poquito de acero y rezanemos. Para nada. Esto tiene que ver con que tiene que hacerse una intervención por parte de un ingeniero estructural con unos elementos de apuntalamiento certificados, se tiene que hacer un vaciado del concreto y reposición de esta estructura de una manera muy específica. ¿Por qué? Porque estos son, en la mayoría de conjuntos o en la mayoría de propiedades horizontales nuevas, eso es un sistema industrializado. Es decir, que el elemento no se funde piso por piso, sino prácticamente es de corrido. Entonces lo que hacen es Sí. interrumpir, ¿sí? Tenemos una lámina de concreto y se interrumpe. Entonces, al interrumpirse, pues empiezan a ver las afectaciones. A pesar de que esa afectación fue en un piso 11, sí se alcanzó a sentir el peso del piso número 12, ¿sí? Entonces, esto fue un tema que le toca a la propietaria en su momento responder, le toca hacer una subsanación, se tuvieron que emitir conceptos de ingenieros estructurales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y Si si no quieres, tengo plata, le toca hacerlo porque tiene que demandar, o sea, honestamente, lo tiene, o sea, no existe el no tengo plata porque tiene que subsanar. Ahora, un punto importante, esto tiene una garantía por parte de la constructora a nivel estructural, cómo se interviene y lo que dice el doctor Camilo, la afectación no es solamente para la persona, sino para todos los todo. copropietarios. ¿Eso qué significa? La que entra a reemplazar esa garantía estructural por todas las afectaciones que pueda pasar, ya no sería la constructora, sino sería la persona que hizo esta afectación. ¿Sí? Dios mío. Uy, qué Ya va a Entonces, salir un horrible. poco las, cosito. exacto. Entonces es importante, las constructoras están tomando una práctica, algunas, y es algo que si, digamos, no saben, pregunten, como acaba de explicar el doctor Camilo, y es identifiquen cuáles son los muros que no pueden tocar. Ellos les están colocando como por ejemplo, en la prosperidad, con una de las copropiedades que nosotros estamos asesorando, hay unos letreros rojos en un graffiti, ¿sí? Que, o sea, como que no hay manera de no verlos. Dicen, por favor, no tocar esta pared, elemento estructural. Y así por todo el apartamento, ¿vale? Unas Bueno, paredes que no además hay pueden. que tener en cuenta que perdón, te interrumpo, Carlos.
hay que tener en cuenta que la mayoría de elementos o de partes del apartamento que son fundidas en concreto, pues son obviamente objeto de carga estructural, ¿sí? Eso se funde con una formaleta especial para que quede arquitectónicamente a la vista cuando el concreto es a la vista, ¿sí? Entonces, romper con esa estética, pues también es abrupto y pues eso también hace parte del desconocimiento que tienen las personas al momento de adquirir un apartamento o un inmueble que haga parte de propiedad horizontal, ¿sí? Por eso es importante también que al momento de que se presente un vecino nuevo a la administración se le den unas orientaciones importantes, sobre todo en qué puede y en qué no puede modificar su zona privada, ¿sí? Del Así es, inmueble, ¿sí? así Para que es, no vaya a afectar los derechos de los demás. Y qué correcto. complicado, Dios mío, no Bueno, es fácil. Entonces, listo, si quiere, pues empecemos con las preguntas, que de pronto las listo, personas quieren. listo. Entonces, doctora, lee la primera pregunta, porfa, de Andrea, Andrea Salgado. Andreita, ¿cómo está? Pero antes de Andrea, hay otra preguntita, ¿no? Está, dice, le voy Ah, a dar ya un sí, saludo, sí, sí, te sí, sí, voy sí. a dar un saludo de Jairo Cuencas. Buenas noches, dice, muchas gracias por la orientación. Debo retirarme. Un saludo, doctor Camilo. Un saludo. También le deja un saludo al señor Miguel Díaz. Excelente capacitación. Y aquí dice el señor, nuestro compañero Leo, dice, cómo se puede cambiar parqueaderos públicos a parqueaderos de motos o para bicicletas? Y eso que está preguntando es que si parqueaderos públicos es, me imagino, parqueaderos Comunitarios, eh, comunes. comunes, exacto, a parqueaderos de moto, o sea, vehicular de moto, o para Bueno, pues bicicleta. La aquí distinción. toca, aquí toca hacer una observancia al reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? ¿Cuáles son los usos de cada área? ¿Sí? Si hay una destinación diferente, como les decía anteriormente en la presentación, si hay un cambio de uso o destinación, pues hay que hacer una reforma no solamente en el reglamento de propiedad horizontal, sino que hay que adelantar los permisos correspondientes ante las autoridades administrativas para hacer ese cambio de uso del suelo, ¿sí? Es decir, si tenemos un espacio de parqueaderos que es para uso aleatorio y lo queremos convertir en un parqueadero de motos, eventualmente podría verse inmerso en una violación de norma urbanística, pero pues toca revisar cuál es la norma urbanística aplicable en el municipio y qué dice, y cuáles son las reglamentaciones claras y expresas que establece para la regulación de esa área el reglamento de propiedad horizontal. Y aquí, sumándonos a esa pregunta también, Andrea Salgado, vuelve y pregunta también, ¿puede usarse parqueaderos? Perdón, es la misma pregunta, ¿puede usarse parqueaderos de motos o carros perdón, parqueadero de carros para motos o es considerado como una infracción urbanística? Planeación nos dice que estamos cometiéndola, pero la necesidad del conjunto es alta. Claro, entonces es aquí donde toca revisar el reglamento de propiedad horizontal porque debe respetarse la destinación para los usos establecidos en el reglamento de propiedad horizontal, de tal suerte que si hay un cambio de destinación de ese uso, pues tiene que reformarse el reglamento de propiedad horizontal, ¿ya? Ahora, ¿bajo qué criterios o bajo qué norma está indicando la Secretaría de Planeación que hay una presunta violación urbanística? ¿Sí? Porque no solamente es el decir por parte de la administración pública, bien sea administración municipal o administración distrital, que se está vulnerando porque sí. No, tiene que establecer cuáles son las normas y los procedimientos por medio de los cuales se está vulnerando esa norma urbanística, ¿sí? Para poder realizar las adecuaciones o las correcciones o los cambios o las modificaciones que se consideren pertinentes. Listo, Ok. tenemos otra pregunta Ujú. del señor Rigoberto Piñarete. Pregunta es, en cuanto al servicio de conserjería,
¿Qué norma limita o prohíbe su desempeño y funciones como guardas de seguridad? Esa pregunta está buena. Bueno, resulta que las empresas de vigilancia y seguridad privada, como están regladas y están vigiladas por la superintendencia, entonces en la misma norma que regula el servicio de vigilancia, el decreto 395 del 94, ahí mismo se establece que está prohibido a las empresas de seguridad prestar otros servicios diferentes a los de seguridad y vigilancia privada. ¿Sí? Entonces, es norma, es una conducta reglada. Ahora, no es recomendable que una persona natural preste servicios de vigilancia y seguridad privada. ¿Sí? Eso también está prohibido por la ley. Y hay varias circulares de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada donde esas prácticas están prohibidas. Pues que ahorita pues no le puedo indicar al señor Rigoberto cuál podría ser la circular pertinente para el caso particular, pero sí hay unas circulares limitantes para que un guarda de seguridad preste servicios de conserjería. Además, porque la ARL cubre los riesgos, ¿cierto?, establecidos para el desempeño de vigilancia y seguridad privada, que son los guardas de seguridad, y no lo extiende a otras actividades que poco o nada tienen que ver con la prestación de ese servicio. Okay. Listo. Hay otra pregunta, no sé si la lee el doctor Javier. Ok, también es del señor Rigoberto Piñaretti y dice, pero en referencia a la reforma laboral, las propiedades horizontales que no puedan pagar tarifas plenas, estrato 2, 3 e interés social por costos, ¿cómo afrontar esto? Lo del tema de la reforma. Bueno, esto ya, o sea, eso ya es un tema que se tendrá que discutir, o sea, cada empresa tendrá que discutir a nivel interno cómo va a desarrollar esas políticas de venta de servicios, ¿sí? Porque pues como le indiqué en el desarrollo de la presentación, la reforma laboral trae grandes complicaciones a las empresas de vigilancia y seguridad privada y es uno de los principales proveedores en cualquier propiedad horizontal. Entonces eso sí va a generar, no unos sobrecostos, porque realmente no son sobrecostos, sino son unos incrementos a la prestación de esos servicios, ¿sí? De tal suerte que hay varias empresas, ¿sí?, y asociaciones de empresas de vigilancia que están preparando unas demandas de inconstitucionalidad y otras propuestas al Congreso para una implementación gradual de la aplicación de esa norma más extendida, porque pues el gremio de la vigilancia y seguridad privada es uno de los gremios más afectados con la reforma. Y entonces eso realmente va a elevar los costos de la operación. Y entonces, así como los afecta a ellos, así como afectan al gremio de la seguridad, pues también se va a ver afectado el bolsillo de quienes hacen parte de la propiedad horizontal, porque necesariamente se va a tener que buscar un incremento en las expensas de las cuotas, ¿sí? O sea, necesariamente eso va a repercutir en la economía, no solamente de las empresas de vigilancia, sino de quienes son sus clientes, ¿sí? Los conjuntos. Entonces, eso realmente es algo que va concatenado una situación con otra. Por ejemplo, entonces, para el estratos 1, 2 y 3, pues realmente va a ser una situación bien difícil. Lo conversaba yo con un colega hace un par de días. Si hay una situación realmente insostenible por la parte económica para poder vincular una empresa de seguridad y vigilancia privada, pues eventualmente muchas propiedades horizontales entren en liquidación, que es una de las alternativas y es una actuación bien preocupante, porque pues no se puede pagar una empresa de vigilancia y la ley prohíbe que una persona natural ejerza esa función. Entonces, el rubro de la vigilancia es el más alto de una copropiedad. Como el 70%, 80% en Así algunas el ocasiones. 80%. El 80% digamos que del presupuesto de vigilancia. una propiedad horizontal viene siendo en gastos el índice de mayor valor. Sí. Correcto. Y que son gastos mensuales. Correcto. Listo. Hay otra pregunta acá
del señor Armando, bueno, es más un comentario. Dice el señor Armando Ayure González. Algunos reglamentos de propiedad horizontal facultan a los administradores para especificar ese tipo de modificaciones estructurales, hablando frente a lo que Claro, por estuvimos. supuesto. Eso yo, sí, lo indiqué hace un momento, que cuando una persona propietaria de un bien inmueble que hace parte de propiedad horizontal, es necesario que pida permiso, autorización o una visita al administrador para que le pueda indicar si es posible hacer modificaciones o no. Que en la mayoría de los casos donde se realizan esos debidos procesos, es el administrador quien puede orientar a ese propietario e indicarle con su parte técnica si puede hacer esas modificaciones o no. Y eso sí, en muchos reglamentos de propiedad horizontal se hace esa aclaración, ¿no? De tal suerte que si el administrador se equivoca, pues hay una responsabilidad compartida, ¿no? De tal suerte que siempre es necesario que Claro, el usted administrador está en eso. tenga una orientación jurídica de cabecera fija que sea perfectamente sostenible, que tenga Yo no lo conocimiento haría, por en ejemplo. todos Sí, los ¿También señor, lo aspectos. harías? para mí, yo no lo haría. Sí, quite ese pedazo. Pues a Sí, mí se no ve como feo, Astrid, a quítelo. mí me sobra. Astrid dice, yo no lo haría, yo no tendría la asesoría jurídica. No, yo vendría la asesoría jurídica. No, es Ah, difícil porque nosotros, o sea, aquí uno tiene que ser muchas veces, a veces arquitecto, ingeniero, abogado, conciliador, bueno, experto en todo, ¿no? Pero es que de verdad, a veces uno de arquitecto uno no es para tener como la norma, como para conocer muchas cosas. Entonces, uno de administrador, pues a veces sí, sí necesita la asesoría. La asesoría, Es, por claro. ejemplo, la pregunta que teníamos, la pregunta de esta capacitación, ¿necesidad o sobrecosto. o sobrecosto? Yo pienso que es más hoy en día, después de la experiencia de años atrás, de Javier, que hemos estado un año caminando el municipio visitando y nos hemos encontrado unas historias como la de la señora que ya recordé el caso, que vio una youtuber hacer ese tema y ella dijo, no, pues yo ya tengo lo mismo de la youtuber y Más, tengo nada más. una, creo que fue, no sé, de la sala, o bueno, no sé, Sí, pero generalmente la lo vio sala. en un youtuber. Sí. Sí, ¿Sí? es Es generalmente el la mismo que sala. estamos hablando, ¿cierto? Que lo vio en un youtuber, entonces yo lo hice y él nunca se imaginó, o sea, todo lo La que magnitud del problema tan grande la que está magnitud, o causando. sea, Sí. quedó embargada toda la vida. Porque yo, por ejemplo, si ya a mí me pasara, yo puedo vender el apartamento hasta donde alcance pues imagínense, es que es una cosa bastante complicada. Entonces, yo, por ejemplo, yo lo veo una necesidad grande hoy en día de asesoramiento. ¿Por qué? Porque los consejeros, yo valoro y respeto mucho los consejeros porque están ahí tomando decisiones sin sueldo, de su tiempo, reuniones extensas, hasta a veces 11, 12 de la mañana, y tienen que tomar decisiones que tampoco tienen el conocimiento técnico a veces, y, y toman decisiones que después, un año, 2 años, puede ser uno también juzgado por la decisión que se toma. Entonces yo veo más una necesidad, no sé qué Javi o Carlos o el doctor piensan, pero yo creo que en el presupuesto del consejo, del conjunto, debe ir asesoría jurídica. Así es. Estoy de acuerdo. Sí, muchos problemas es por desconocimiento, pero como alguien Desconocimiento. me lo explicó alguien alguna vez, que ustedes conozcan la ley no significa que Las eh, todas. Sí, sí, claro, no, el desconocimiento de la ley no le exonera de la responsabilidad. La responsabilidad. esa es el lema, sí. Entonces pasa mucho. Entonces siempre es bueno tener a alguien que lo oriente a uno. Y es Mire, importante, casualmente, en el recorrido, en el camino que hemos realizado, aquí Madrid tiene en este momento 92 conjuntos residenciales, 4 centros comerciales y un parque industrial, que son todo lo que componen la propiedad horizontal de Madrid.
y tenemos 92, 93 problemas diferentes, ¿sí? Y en donde muchas partes no tienen esa asesoría jurídica y se cometen muchos errores, por lo que estaba comentando ahorita el doctor Camilo, por el desconocimiento de la ley, que no lo exime de la responsabilidad, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta a través de todo este lapso de tiempo en las visitas, en estar interactuando con los administradores, con los consejos de administración, nos ha enseñado todas estas problemáticas. Y todo lleva es como a esa especie de asesorías que hacen falta para que verdaderamente un profesional le diga a uno qué es lo correcto en cuestión de propiedad horizontal. Así es. Y lo que pasa es que yo creo que hay algo que también ya aprovechó la oportunidad para decirlo y pasa desde el área técnica, creo que también pasa en el área jurídica, ¿no? Que en el consejo existan profesionales, ¿sí? Ya sea a nivel de ingeniería, arquitectura, desde la parte legal, ¿cierto? Es como si eso omitiera la responsabilidad del representante legal de tener sus propios asesores, ¿sí? No sé si le ha pasado al doctor Camilo que llega a conjuntos, a propiedades horizontales y se vuelve una lucha de egos por demostrarle al consejero que es abogado, a la consejera que es abogada, que ella sabe o él sabe más que el asesor que traen a la situación. O sea, discúlpenme la expresión, unas situaciones como tan delirantes que uno dice, ¿para qué me llaman? Sí, o sea, ¿para qué traemos un profesional que es fuera del consejo si lo que queremos es demostrar que nosotros sabemos más que ese profesional? No sé si me hago entender, don Camilo. Sí, sí. Sí, claro. Y eso no solamente se presenta en el área del derecho, ¿sí? Eso se presenta también cuando una copropiedad vincula al interventor, vincula al contratista de la ejecución de la obra. Entonces, si hay un consejero que es ingeniero, entonces que yo tengo la razón porque yo lo he visto así, porque estoy acostumbrado a hacerlo así. Y entonces se vuelve, lo que usted dice, Carlos, es un tema de egos profesionales, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Que se retarde la operación o que se retarden las actuaciones que se van a adelantar oportunamente, ¿sí? Okay. También ocurren, hay otras situaciones, por ejemplo, en varias propiedades horizontales, el revisor fiscal, a pesar de tener su función clara y expresa en la ley, ¿cierto? Hace comentarios o se toma atribuciones de emitir y proferir conceptos jurídicos abusando de su poder, ¿sí? O extralimitándose en sus funciones cuando su función no es esa. Su función es tener un control fiscal, como su norma lo dice, ¿cierto? Del control presupuestal, del manejo de los recursos económicos de la propiedad horizontal, más no emitir conceptos y criterios jurídicos porque eso le es propio a la persona que es contratada para tal fin. Exacto. Yo aprovecho y dejo este comentario para que quede en la sesión y es eso. ¿Es válido o la diferencia es lo mismo si yo tengo revisor fiscal, con eso me basta para que revise los contratos, para que me orienten las contrataciones? ¿Eso lo puedo hacer con el revisor fiscal? Porque yo personalmente considero que muchas veces la figura del revisor fiscal se popularizó creyendo que teniendo revisor fiscal no nos van a tumbar, ¿sí? Porque realmente son muchos temas de escándalos de desfalcos en Eso, propiedades horizontales, pero nunca llamaron a un abogado. Entonces, no, eso es ¿cómo darle más? parcialmente cierto. Es decir, conozco muchos revisores fiscales que también tienen el título de abogados, ¿sí? Por ejemplo, Respetables esa ellos, ¿sí? casa. Sí. Pero, pero su función contractual es una, ser revisor fiscal. El revisor fiscal, ¿de qué se encarga? Claro, puede revisar los contratos, pero ¿en qué parte? En el control del gasto, ¿sí? O sea, realmente verificar si ese contrato con las actividades y las obligaciones y el objeto contractual puede llegar a costar eso que dice el contrato, ¿sí? Frente al control fiscal, ¿sí? Pero mal puede un revisor fiscal emitir un criterio jurídico cuando eso es propio de un abogado, ¿sí? Entonces, ¿con qué puede tener conocimiento de causa? Puede ser empírico, ¿sí?
cuando no es profesional en derecho, ¿ya? Pero ¿cuál es el criterio de conocimiento real? ¿Cuál es la profesión que él realmente está ejerciendo? Su ejerción como contador público en ejercicio de ser revisor fiscal, más no como abogado para emitir y generar juicios de valor en derecho, ¿cierto? Cuando no le corresponden y dentro de, tanto en la norma, que ahorita en este momento no la recuerdo, las funciones de revisor fiscal están expresamente establecidos en la ley, ¿cierto? Y aún así, en las funciones establecidas en el reglamento de propiedad horizontal, y en ninguna de ellas, en ninguna, Dice, indica que está facultado para emitir juicios de valor jurídico, para emitir conceptos jurídicos, que a veces así lo permiten algunos administradores y dicen, no, pues es que el revisor fiscal me dio este criterio jurídico, pero ¿cuál es la profesión de revisor fiscal? ¿Es contador o es ser abogado? ¿Sí? Entonces, como dice ese adagio popular, zapatero a tus zapatos. excelente. Y eso es una, Obviamente sin, sin o ser sea, aquí, irrespetuoso, sí, o sí, sí, sea, o sea, aquí queremos es, Claro, ¿no? eh, O sea, pues puede haber un mejor criterio, pero pues digamos que este es como la regla general, ¿sí? O sea, el abogado exacto, sí, emite y hace su revisión contractual, legal, de lo que sea, y el revisor fiscal se limita a hacer un control financiero. quiero, exacto. Pues chévere, la verdad, cuando estamos en asistencia técnica, nosotros desde la alcaldía, pues tenemos, está un punto, ¿no? Nosotros no podemos, no, y que la necesidad a veces nos hemos encontrado unos casos difíciles que no, nosotros tenemos que remitir y decir, bueno, esto es por acá y tiene que buscar una asesoría. Entonces, recordarles que está el enlace de asistencia ahí en el chat y también ya creo que Carlitos va a poner el de la encuesta de la capacitación. de Recordarles satisfacción. que es importante que sigan cada 8 días. Nosotros en 8 días tenemos otra capacitación muy interesante para que sigan conectándose todos los jueves. Eh, Vamos a tener 2 capacitaciones bases, la de 8 días que también va a ser de ya cosas técnicas y temas de obra, porque entendemos y sabemos, porque muchos administradores nos han dicho pues como ahorita quieren empezar obra, entonces quieren tener pues, estos conocimientos. Y otra capacitación de tenencia responsable de mascotas. Entonces, tenencia y maltrato animal, ¿no? Entonces es importante que sigamos conectados y sigan replicando esta información, porque queda ahí, también se va a montar en la página de la alcaldía. Ok, listo. Astrid, y también aprovechar el espacio para comentarles que desde la administración se está realizando en compañía de un residente de propiedad horizontal un plan piloto de respuesta a emergencias. Después de lo que nos pasó con ese temblor que hubo hace 20 días aproximadamente, donde encontramos unos casos que ustedes no se van a imaginar, no se los imaginan, debido al pánico que genera todo esto. Debido a eso, se está haciendo junto con gestión del riesgo desde la administración. Bomberos. Vamos a empezar una serie de de acompañamientos, de capacitaciones con los entes que están entrenados para esto, como es la Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, y vamos a tratar de hacerlo para todas las unidades residenciales de Madrid, porque cada conjunto, cada unidad residencial es diferente. Entonces, por eso desde ahí se tiene que levantar un diagnóstico para poder ejercer todas estas respuestas a emergencias. Sí, perfecto. Sí. Muchas gracias. Aprovechamos para dejar los datos de contacto. Doctor Camilo, ¿me confirmas? Los mostramos en pantalla. El celular 312-563-0077. Repito, Sí, ese 312-563. es uno de los contactos. También me pueden contactar en el 320-440-0008. No sé, Carlos, si me puedas permitir la primera
filmine la presentación. Ahí están también nuestras redes sociales, que estamos trabajando en algunas modificaciones para presentar nuevo contenido. Listo, un momento, lo vamos a poner acá en pantalla. Dame un momento. Listo. Recordarles, mientras que Carlitos pone y recordarles, por favor, pues simplificar para que esto llegue a muchas personas, el trabajo bastante para poder tener pues todas las capacitaciones y pues, que puedan llegar a todos ustedes. Recuerden suscribirse al canal. Cuando hay nuevos contenidos, nuevos webinars, les llega, y si ustedes están suscritos, les llega una notificación a sus correos cuando empieza el evento. ¿Vale? Listo, Doc. Estos son la presentación. Sí, ahí están todos los datos, nos pueden seguir en las redes sociales, a través de WhatsApp me pueden contactar, solicitar una orientación más personalizada y con mucho gusto los atenderé en cada situación particular. Muchísimas Perfecto. gracias a todas las personas. Yo creo que nos vamos despidiendo, ¿sí? Sí, ya. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas, la señora Magdalena, la señora Olga, el señor Luis, Andrea, el señor Luis Felipe, ellos son administradores aquí en nuestro municipio, el señor Rigoberto Clara, Leo, nuestro compañero, Andrea, Claudia, Jairo, por dicho, a todos los que se conectaron, gracias por haber estado acá. Entonces, Perfecto, muchas gracias también. Acá están dando las gracias. La señora Magdalena dice que muchísimas gracias por la capacitación. Andrea Salgado también, muchas gracias. Señor Leonardo, muchas gracias por tan importante intervención. Bueno, hemos recibido muy buenos comentarios. Entonces, nada, desde el equipo de la alcaldía, desde el equipo de Ingenium, desde el equipo de Alfa Omega del doctor Camilo Díaz, agradecemos el espacio, agradecemos que ustedes nos hayan acompañado. Recuerden, es muy importante, la ventaja que tenemos YouTube es que pueden repetir cuando quieran el evento. Compartan, suscríbanse, e inviten para las próximas sesiones a más personas, sean un colega, esos residentes con los que ustedes se llevan bien, sus consejeros, todas las personas que ustedes sientan que estos espacios les ayudan a construir mejores conceptos, ¿vale? Entonces, nada, estamos en contacto. Una feliz noche. Doctora Astrid, muchísimas gracias. Doctor Javier, muy buenas noches. Gracias. Gracias Doctor igualmente. Camilo, de verdad, muchas gracias por su tiempo y su conocimiento. Muy, muy, muy importante esta capacitación. gracias a todos. No, con mucho gusto, doctora Street, doctor Javier, muchas gracias. Carlos, muchas gracias por su colaboración. Muy buenas noches para todos, que estén muy bien. Hasta una próxima oportunidad. Ok, Bendiciones. gracias a todos, que pasen buena noche. Gracias. Gracias, feliz Hasta noche. luego. Que estén bien.